ya está con nosotros. Si le damos entrada, querido Cris, al doctor José Gandarilla para que nos pueda acompañar. El doctor José Gandarilla es doctor en filosofía política por la UAM Iztapalapa. Es economista también, pero bueno, hoy lo hemos invitado porque nos interesa muchísimo su papel que tiene como pues parte del comité directivo de Claxo, de la Claxo, de esta institución de América Latina que se dedica a hacer trabajos académicos muy, muy importantes de la región. Y bueno, y han estado ocurriendo acontecimientos, hemos dicho desde el día de ayer en América Latina. Uno de ellos es en Panamá que ha habido una rebelión, una revuelta, ya nos dirá él, como una resistencia frente a este extractivismo minero que ya existe, pero que ahora se pretende ampliar hacia este yacimiento de cobre más importante de Centroamérica, de una empresa canadiense. Él ya nos compartirá y nos decía el día de ayer pues que a él le tocó estar allá en Panamá. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida, doctor José Gandarilla. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días al auditorio de Rompeviento y muchas gracias a ustedes por la gentileza de su invitación, Violeta y Ernesto. Sí, muchas gracias. Pues Ernesto anda en Cisjordania, así es que te envía un fuerte saludo desde allá. Anda por allá haciendo un trabajo importantísimo. Ya al ratito nos seguirá compartiendo. Ayer empezó, pero ya ayer inició el trabajo de campo, así es que ya lo estarás viendo, querido José. Pues gracias, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Y bueno, pues empecemos con esto que ha ocurrido no solamente este fin de semana, sino ya lleva varios días. Te tocó a ti vivirlo en Panamá, esta resistencia del pueblo de Panamá, que hemos visto que se ha volcado a las calles frente a este, pues, proceso extractivista que vivimos no solamente en Panamá, sino en toda América Latina, querido José. Sí, justamente en la semana pasada tuvimos reunión del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales eh, y de hecho Panamá fue la segunda sede porque en rigor la reunión estaba programada para desarrollarse en Tegucigalpa, en Honduras, pero también las sedes universitarias de ese país hace unos meses están tomadas también por las reivindicaciones de estudiantes eh, y eso motivó el cambio de sede a Panamá. Pero bueno, encontramos también en un momento de conflictividad social, obviamente motivado por esta pretensión extractivista de una concesión minera que está siendo, digamos, entregada, pues en los términos que voy a contarte a ti, que has trabajado tanto ese tema, que eres una gran especialista en la región. Pero lo que quisiera apuntar sería justamente que esto se inscribe en una tradición de lucha del pueblo panameño. Digamos que ya el año pasado había habido brotes de resistencia social en el marco de pues el retorno a ciertas actividades y en las condiciones de la llamada pospandemia. En este caso, pues ya fue sancionada en tercer debate la ley de concesión entre el Estado y Minera Panamá, que ya ha sido estatuida en la ley 406 del 20 de octubre de 2023. Y bueno, antes que esa sanción ocurriese por parte del Parlamento, la gente ya se había volcado a las calles. Pueden verse imágenes de esos, digamos, de esas situaciones. De hecho, bueno, pues el tránsito en la ciudad de Bogotá, perdón, de Panamá, se complicó esos días enormemente porque hay una resistencia, digamos, en fases, en distintos horarios del día. A las 9, a las 12 o en la tarde, grupos de estudiantes y grupos de pobladores han efectuado manifestaciones masivas muy importantes, de las cuales incluso, bueno, ya hay, podríamos decir que hay víctimas en el sentido de un periodista en su labor
de cobertura, en esos días perdió un ojo justamente al estar cubriendo parte de esos acontecimientos. Esa es un poco la situación que se relaciona pues con el otorgamiento de una concesión y realmente uno podría contrastar lo que ocurría en las calles, siendo tomadas por la ciudadanía en su protesta legítima, y por el otro, en los medios informativos había toda una promoción muy, digamos, higiénica de lo que iba a significar la cuestión de ingresos para el Estado y cómo iba a destinar, digamos, los fondos adquiridos, en fin. Es decir, el conflicto claramente en los términos en los que suele ser puesto. Muchas gracias, José. Pues vemos que se trata de esta empresa canadiense First Quantum Minerals, una empresa que también está en otros lados en el mundo y en América Latina. ¿Qué implica? Y estamos viendo este video que tú nos compartiste muy amablemente, José Gandarilla, doctor, que está mostrando las imágenes de la resistencia que está viendo en varios espacios en Panamá. ¿Qué implica para Panamá, pues, seguir dejando que estas empresas como esta que decimos First Quantum Minerals siga extrayendo el cobre? Además, ahora en este contexto de la transición energética, escuchamos hace unos días al presidente de México decir que además del litio, el cobre va a ser uno de los elementos, ya es, pero va a ser en esta transición energética elementos estratégicos, y él hablaba de proteger incluso el cobre de México. Y bueno, para Panamá, donde se encuentra esta mayor empresa o esta mayor yacimiento de cobre de Centroamérica, ¿qué implica para el pueblo panameño eso? Bueno, evidentemente estas son actividades mineras que se emprenden en muchas ocasiones en condiciones de lo que se denomina extracción del mineral en cielo abierto, el que, bueno, tiene que ver con la propia fase del capitalismo y su articulación con las condiciones de los diferentes minerales y nuevos materiales necesarios para el modelo, digamos, o el momento, o la forma capitalista del paradigma, digamos, electroinformático y de las nuevas condiciones tecnológicas. Entonces, esos minerales que están, digamos, situados en determinados países del continente, eh, pues resultan sumamente necesarios para la apropiación de los grandes grupos capitalistas que emprenden dichas actividades. Es parte de su proceso de obtención de rentabilidad. Como decía el clásico, no hay sino dos fuentes creadoras del valor, ¿no? La capacidad o fuerza viva del trabajo y lo que brinda la naturaleza. En este caso, obviamente, como estamos en una faceta de crisis de la obtención como era antaño en tiempos coloniales, donde los minerales estaban a mano abierta o se podían recibir en grandes cantidades, pues ahora la destrucción ambiental, la cantidad de despojo que puede crear la obtención de gramos o el gramaje necesario de estos minerales, pues el costo ambiental es, digamos, innegable y muy destructivo. Entonces, la respuesta del pueblo panameño ha sido claramente de defensa de sus territorios, de sus paisajes y de una orientación diferente al sentido de la vida. Creo que eso se inscribe en una tradición de lucha muy fuerte, pues si hablamos de cuestiones de concesiones, pues nada menos que el hecho de Panamá y del canal de Panamá en el inicio del siglo XX abre, digámoslo así, la cuestión de las grandes concesiones por décadas, si no es que por todo el siglo, que fue lo que activó la resistencia, digamos, del pueblo panameño en la figura del general Torrijos en los años 70, que negoció con Carter para devolver, digamos, el sostenimiento y la rentabilidad del canal de Panamá a esa nación. Entonces, hablar de concesión justo en ese sitio
implica o directamente está relacionada con ese proceso histórico. Entonces, de ahí que la respuesta sea importante, masiva y de gran conciencia por parte de el profesorado o los estudiantes. Creo que la universidad estuvo muy activa en esa resistencia. Uy, pues buenísimo esto que nos dices. Realmente es lo que vivimos en toda América Latina, las concesiones por décadas, por siglos, y lo que veíamos también en varias de estas manifestaciones, pues es esta expresión de no queremos seguir siendo colonia, que eso, insistimos, se repite en toda América Latina. ¿Qué es lo que sigue, doctor José Gandarilla? ¿Qué es lo que sigue? Vemos que hay una propuesta, si nos puedes compartir por parte del presidente, y ha sido en algunos sentidos aceptada, pero también hay otros sectores que están dudando de esta propuesta que ha hecho el presidente. Bueno, creo que la propuesta que ha hecho el presidente después de la aprobación del día 20, que es la de, lo dijo el día 24, la de un ofrecimiento para realizar un referéndum, pues contrasta con la que de algún modo en la calle se escuchaba, que era la del rechazo total a cualquier concesión. Así está pulseada la fuerza que en realidad pues expresa las antinomias del proceso de desarrollo. Lo que vivimos es, como decían aquellos estudios emprendidos entre Tudela y Rolando García respecto al trópico húmedo de Tabasco, ante un proceso que significa desarrollo con deterioro. Entonces, digamos, cuando a la gente le ponen en términos de que, como si estuviera en una balanza, ¿qué elige el proceso de desarrollo orientado en esa dirección, que sería pues, la de la extracción de esos minerales necesarios para las compañías multinacionales, o bien pensar ya digamos, social y colectivamente en otras modalidades de vivir la vida social? Eso yo creo que es lo que está en el fondo del problema. Como humanidad estamos, digamos, en el medio de esa encrucijada. Hay una crisis argumentativa o simbólica del denominado proceso de desarrollo, pero por el otro hay necesidades fuertes dentro de las colectividades y los pueblos que de alguna manera tienen que ser atendidas, y tenemos que descubrir maneras de darle salida y atender esos problemas. Muchas gracias, doctor José Gandarilla. Pues sí, este desarrollo con deterioro, los enclaves económicos de estas economías extractivistas, qué bueno que nos lo recuerdas, muchísimas gracias. Y bueno, pues seguiremos con este tema de Panamá, que vimos que toda la prensa internacional, doctor José, le dio seguimiento y poco se dio seguimiento acá en México. Algunos, uno o dos diarios lo retomaron, pero de ahí en fuera nadie. Y la prensa internacional, pues concentrada, Claxo, ¿no? Emitiendo incluso algunos Uh -huh. comunicados muy importantes, y entonces era para nosotros también fundamental pues no dejar de ver hacia Panamá, ¿no? Que de repente lo dejamos de ver como varios otros países de América Latina. Por un paréntesis ahí, querido José, yo siempre les pregunto a los estudiantes en la UAM, a ver, díganme el nombre, ya lo he comentado, del presidente de Estados Unidos y de Canadá, todos se lo saben, ¿no? Y luego entonces vamos hacia Guatemala, hacia Panamá, y no, nadie sabe los nombres o sea, es como si no existiera. Así es que nosotros también acá, pues desde la academia y desde el periodismo, no queremos dejar de ver nunca, nunca hacia América Latina y hacia el sur, que nos parece fundamental. Así es que por eso te dimos lata y te molestamos, doctor José. No. Y bueno, gracias. Por otro lado, hay otro tema que también nos ha preocupado y que depende desde dónde se vea y se mire, pues hay que hacer un balance. Lo que ocurrió este fin de semana, que también estuvo poco visibilizado en la prensa, en Colombia. Hubo un proceso electoral muy, muy importante, y bueno, otra vez la prensa internacional habla de una fuerte derrota del gobierno de Gustavo Petro. Incluso recurren a esta primera reforma fiscal que dicen es por eso, entre otras, ¿no?, medidas sociales que ha habido. Y él dice no, no hubo ninguna derrota en Colombia. Más bien, ¿cuál sería tu opinión sobre esto, querido doctor José? Bueno, estamos en otro proceso enormemente interesante, que es el que está ocurriendo en esta nación hermana de Sudamérica. Eh, el año pasado ya se planteaba una situación
altamente problemática. También en el marco de pues, lo que ocurre con las denominadas fake news y todo este proceso de ataque, digamos, o de tratar de minar la legitimidad, en este caso, del, de Gustavo Petro como titular del Ejecutivo. La alianza encabezada por pues el partido, el pacto histórico de Petro, como tal, en los resultados, digamos, que había obtenido para llegar a ser presidente, obviamente recurre a la conformación de un frente muy plural y heterogéneo. Eh, como se dice en política, pues los aliados lo son hasta que dejan de serlo. Entonces, cuando se plantea en el programa de Petro avanzar hacia reformas digamos, fuertes, que suelen denominarse estructurales, entre ellas la fiscal, pero también la educativa, la que tiene que ver con jubilaciones, otras muy importantes que tienen que ver también con las cuestiones de agrarias o de posesión de la tierra, pues que son incluso esta última, por ejemplo, muy relacionada con el fallido proceso, bueno, minado proceso por parte del uribismo de la firma del proceso de paz. Porque obviamente resultado de esa guerra y de la actividad paramilitar, pues fue la apropiación, el despojo, la desocupación de tierras y la apropiación de estas por parte de grupos económicos que obviamente no están en disposición de soltarlas o de devolverlas a sus legítimos dueños. Y por el otro, el asunto de orden fiscal. Aquí estamos ante una situación que tiene que ver con la lógica de los denominados gobiernos progresistas. Parece ser que Petro optó por una opción que fue la de impulsar, digamos, una reforma, digamos, de mayor intensidad a la que ha sido el caso en otros procesos. Bueno, de hecho uno podría compararlo con la situación de nuestro país. En cierto modo es similar. Acá se optó por una especie de movimiento algo más, más cuidado o más gradual, ¿no? De hecho se dijo durante los 3 primeros años de gobierno, no se van a emprender tales y tales reformas. Quédense tranquilos y avancemos por ahí. Pero el problema está en que y esto sería una especie de hipótesis que habría que rastrear con estudios más específicos, pero que puede plantearse, que las elecciones intermedias para los así denominados gobiernos progresistas siempre han sido muy costosas, porque hay una valoración por parte de la ciudadanía que no es la que se hace con respecto al modelo neoliberal tradicional, de una mayor exigencia de cuentas y de una mayor eficacia. Es decir, el gobierno que se plantea como un gobierno que atiende las situaciones de injusticia y demás, pues la ciudadanía tiende a evaluarlo como que esto tenga que desarrollarse con mayor prontitud y con mucha eficacia. Que no es luego el saldo de cuentas que le pide a la tradicional forma de lo que Marx llamaba el partido del orden. Es decir, aquel equipo de gobierno funcional al capitalismo. Entonces, en las elecciones intermedias ha solido obtenerse un resultado en el que la coalición de gobierno pierde posiciones. Esa es la situación que ha ocurrido históricamente. Entonces, no habría tanto que asustarse en ese sentido, es una tendencia que se plantea. Lo que sí pues se presenta es una necesidad de valoración, digamos, del mensaje que se está dando a la ciudadanía y entonces la necesidad de negociar de otra manera con poderes locales, pero sobre todo emprender una mayor política de impacto en el sentido territorial. Es decir, hay ciertas gobernaciones en donde la alianza promovida por el pacto histórico valora que aquellos que han quedado con posiciones de gobierno, pues a veces no son lo suficientemente representativos de ese programa o a veces francamente son gobiernos valorados mal,
en donde no se ha minado o no se ha, digamos, disminuido la cuestión de la corrupción, de la atención verdadera a los problemas, y eso se expresa en esos resultados. Por el otro, pues está el movimiento del rival. El movimiento del rival de los partidos tradicionales, pues obviamente ellos no se van a quedar quietos, se van a reestructurar, van a reestructurar sus alianzas, y es lo que se ha obtenido en algunas ciudades muy importantes, Barranquilla, Medellín o Bogotá, en donde parece que han ganado con cierto margen los partidos que se denominarían tradicionales o del anterior régimen, ¿no? Pues muy claro, muy, muy claro. Y lo que tú estás diciendo, estas reformas de mayor intensidad, la tributaria, la educativa, la de jubilaciones, la agraria, pues son reformas de fondo, estructurales y que por supuesto para el capital, para el gran capital, pues tiene impactos por la economía, incluso que hemos vivido o que se ha vivido en Colombia y que bueno, pues estaría expresando desde mi perspectiva, ya tú nos dirás ahorita, una lucha de clases, ¿no? Al hacer, por ejemplo, digo, de otra manera, pero al hacer esta reforma tributaria como primera acción, pues es golpear en algún sentido el capital, pues de los empresarios, de los grandes empresarios, y eso me parece, pues que también está siendo parte de esta respuesta de algunos sectores. Y como tú dices, esto ocurre siempre en las elecciones intermedias, que bueno, que nos lo estás señalando así, nos preocupamos y que pues hay que seguir con este alianza, con este diálogo que tú también comentas. Y bueno, José, hay otros temas que también ya estamos casi por concluir, pero que no queremos dejar de pedir tu opinión. Estaremos atentos a lo que siga ocurriendo en Colombia, que insistimos, nos parece muy importante en lo que se ha avanzado. Hay este tema que está también pasando en Guatemala, que incluso hoy llegó un periodista guatemalteco a la conferencia de prensa y le pregunta al presidente cuál es su opinión. Vemos con gran preocupación también lo que está ocurriendo en Guatemala después del triunfo de Arévalo. ¿Cuál es tu visión sobre este tema de Guatemala, doctor José? Bueno, Guatemala es otro caso que está viviendo una coyuntura histórica, y no es cualquier palabra la que estoy utilizando, porque realmente significaría la posibilidad de tener un gobierno legítimamente electo. Es una gran diferencia la de la votación obtenida. Digamos, para el padrón electoral de Guatemala, tener más de 1 millón de votos de diferencia, pues es una proporción muy importante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí? Curiosamente, el candidato que ya, digamos, tendría que estar siendo legítimamente, desarrollando los procesos para que de presidente electo posteriormente pasara a cumplir las funciones de ejecutivo de esa nación. El apellido de él, Arévalo, Bernardo Arévalo, es, digamos, hijo de pues el primer presidente democráticamente electo y que emprendió, digamos, una labor de atención a los problemas más importantes de esa nación en el medio del siglo XX. El padre de Arévalo, Juan José Arévalo Bermejo, fue presidente entre 1945 y 1951, en los años, digamos, de aquel proceso, digamos, de la segunda posguerra, y ya el emprendimiento de lo que se denominaba la Alianza para el Progreso. El segundo mandato democrático hubo de corresponder al sucesor del padre de Arévalo, del que estamos hablando, que es Jacobo Arbenz Guzmán, quien solo gobernó entre 1951 y 1954. Fue derrocado por la intervención de la CIA y de los poderes fácticos del Estado norteamericano en una clara intervención imperialista sobre la región, que de hecho inauguró, digámoslo así, todo el proceso que existió durante el curso de la segunda mitad del siglo XX, y lo que ha regido la política norteamericana desde aquellos años. Un caminante, digámoslo así, le tocó, y todas las biografías así lo dicen, al Che Guevara
pasar por esos años en Guatemala, vivir los bombardeos y los aviones rasantes, justamente en la coyuntura donde están derrocando al gobierno de Arbenz, antes de que llegara a México y conociera a Fidel y demás, emprendiera ahí su aventura. Entonces, el actual proceso en Guatemala, digamos, es una restitución, podríamos decirlo así, de todo ese proceso que ha llevado esa nación de cerca de 7 décadas ya, que ha significado enorme cantidad de víctimas. Se habla de decenas de miles de los pueblos originarios sometidos a una acción de gobiernos legales o ilegales que francamente han destrozado los nervios democráticos de esa nación. Entonces, en este proceso, un nuevo partido, que era el Partido Semilla, pues obtuvo un resultado que realmente las élites oligárquicas de esa nación, yo creo que no lo esperaban. De tal modo que han emprendido una acción en el marco de lo que se conoce ahora como las actividades del lawfare o la guerra jurídica, porque justamente los poderes estatuidos, pero claramente sostenidos o encaramados en el poder judicial, una cierta mafia política que controla el aparato denominado de justicia y las fuerzas policiales, pues es el que está emprendiendo el desconocimiento de la victoria electoral legítima de Bernardo Arévalo. Tan es así que primero pretendieron desconocer o emprender una acción supuestamente por motivos de corrupción al interior del partido y ahora están cuestionando la propia jornada electoral. En rigor, lo que están haciendo es secuestrar una suerte de pequeña rebelión que habría al interior de esa élite oligárquica, porque el Tribunal Supremo Electoral, de alguna u otra manera, ha dado continuidad a ese proceso de democratización desde abajo que ha llevado a la victoria electoral de Bernardo Arévalo. Entonces, esa especie de rompimiento del pacto entre los cuerpos, digamos, jurídicos que controlan esa nación, están tratando de que el poder del Tribunal Supremo Electoral sea propiamente desconocido y entonces entra en la litis la Corte Suprema de esa nación, que es la que está intentando desconocer el resultado electoral. Todo esto suena muy parecido a cuestiones que vivimos cotidianamente los mexicanos en esa especie de franca situación casi de doble poder entre el poder jurídico que defiende el modelo neoliberal y aquel movimiento político que lo cuestiona. Eso tiene que ver claramente con un proceso que yo creo que hay que estudiar más, aunque algunos autores ya lo hicieron, de lo que se denominó en los años 90 el proceso de constitucionalización del neoliberalismo. Esto es, cómo las reformas neoliberales se inscribieron dentro de los principios constitucionales y entonces cualquier intención de romper la condicionalidad del neoliberalismo, pues se enfrenta al poder jurídico estatuido. Y entonces estamos ante una situación en donde en el medio de la cuestión está si la ley representa la justicia. Es decir, si la ley solamente se ampara en la cuestión de la legalidad o la ley tiene que ser obediente al proceso de legitimidad que se construye socialmente en la calle y por los pobladores. Pues también muchísimas gracias por esto esta cátedra que nos estás dando, doctor José. Pues este poder judicial unido a este otro poder y a esta élite oligárquica, pues no dejamos de recordar estas 8 familias que controlan, que tienen alto poder en Guatemala económico y que controlan Guatemala y que, bueno, nosotros nos entrevistamos con algunos empresarios, querido doctor José y audiencia, y dijeron, no vamos a permitir que gane las elecciones
Arévalo ganó las elecciones y bueno, por supuesto que harán todo lo posible junto con el Poder Judicial para que pues no tome posesión y ya estamos viendo pues que está ocurriendo esto que ellos dijeron no queremos que tome, hay un gran peligro desde su perspectiva que él sea el presidente, hablaban de fuga de capitales, hablaban de procesos devaluatorios, cosa que no ocurrió, por supuesto, por cierto, ¿no? Y que se ha ocurrido en otras partes y en otros países de América Latina. Pero bueno, gracias por toda esta cátedra que nos estás dando. Te estaremos buscando en los próximos días, si nos lo permites, incluso porque hay un libro muy importante que queremos que nos cuentes sobre él de ACAL, sobre América Latina. Ya vimos que lo coordina también Álvaro García Linera y tú participas en este libro, en este trabajo muy, muy importante. Entonces estaremos dando lata si nos puedes presentar también parte del libro acá y decir de qué trata todos los capítulos. Vimos que hay uno de Panamá, nos llamó la atención también eso, que bueno, y de toda América Latina. Y bueno, pues gracias, doctor José Gandarilla, doctor en filosofía política del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Claxo. Muchísimas gracias por habernos tomado esta entrevista y que tengas muy lindo día. Ninguna lata, es un honor participar con ustedes y estaré atento para seguir la conversación. Por supuesto, y para que nos compartas este interesantísimo Claro que libro sí, de Acal. claro que Un sí, abrazo. platicamos sobre él también. Muchísimas gracias. Un abrazo. Lindo día. Pues bueno, acabamos de escuchar la interesante intervención del doctor José Gandarilla y bueno, me parece fundamental, insistimos, no dejar de ver nunca América Latina. Somos parte de América Latina y bueno, pues también hay mensajes que de repente hacia el nuevo sexenio nos preocupan, la mayor apertura hacia Estados Unidos en este contexto del nearshoring, pero bueno, sin dejar de ver nunca hacia América Latina. Nosotros, insistimos, somos parte de estas realidades, estamos tatuados por estas mismas historias y por estos mismos modelos de extractivismo y de varios pues, acontecimientos que nos han marcado como territorio latinoamericano. Así es que gracias al doctor José por esta interesante entrevista. Se quedaron en pues pendientes, por ejemplo, el tema de Argentina, que también habíamos quedado, pero ya tenemos que entrar a la mesa, vamos muy retrasados.